como parte del proceso de elecciones del 2021. Partieron desde el Parque El Arbolito para llenar de colorido las calles de Quito. Al frente, en bicicleta, el prebinomio presidencial de Pachacuti, Yacu Pérez, actual prefecto de la SUAY, y Virna Cedeño. Nuestro sueño es dejar a nuestros hijos un país en tranquilidad, un país en paz, un país ecológico. Creo que debemos lograr reconciliar a la gente con el término política. Que la gente honesta deje de decir que no quiere participar en política porque está demasiado descompuesto. En las dependencias del Consejo Nacional Electoral cumplieron con el requisito de aceptar la precandidatura. Más temprano este lunes, igual obligación efectuó Alexandra Peralta, de Democracia Sí, quien le apuesta a la vicepresidencia, acompañando a Gustavo Larrea, quien ya dijo sí la semana pasada. Hemos apuntado a todos lados, al petróleo, a la minería, a las actividades que en estos momentos no son las más rentables para el país. Necesitamos apuntar a aquello que el país puede, las exportaciones. No vamos a ir solos, no ha sido posible, lamentablemente, constituir espacios de unidad. El ex prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, aceptó la precandidatura. Su compañero de fórmula será Fran Vargas Anda, por Juntos Podemos. Aquí, posibles alianzas no terminan por concretarse. Nosotros creemos que el Ecuador tiene que salir de esa idea de que tienen que conversar solo entre afines. Y el problema en el Ecuador es que no nos entendemos entre los diferentes, pues. Y hay que buscar la posibilidad de construir desde los diferentes. Hasta el momento está confirmada la precandidatura de Andrés Arauz por Centro Democrático, faltando la de su binomio Rafael Correa. Además está Guillermo Lazo, Alfredo Borrero por Creo, Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida, Marta Villafuerte y Fabricio Correa, Marcia Yazbek, por Justicia Social. Este miércoles culmina el plazo para el resto. De ahí ya no, de la firma de la aceptación del cargo de manera presencial ya no se puede hacer. Como también culmina el plazo para posibles alianzas, informó Héctor Romero. El Ministerio de Finanzas informó que se cerró el canje de la deuda externa en bonos. La negociación de la deuda contempló el canje de 10 bonos globales. Aproximadamente el 98.5% del monto vigente fue intercambiado por 3 nuevos bonos con intereses promedio del 5.3% que vencen en 2030, 2035 y 2040. El proceso de canje se da tras el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional FMI, que era una de las condiciones pactadas en la negociación con los tenedores. Les contamos que el asambleísta Eliseo Azuero aseguró que los audios que lo involucran con el ex legislador Daniel Mendoza y una presunta trama de corrupción fueron forjados. Esto como parte de sus pruebas de descargo en un proceso legislativo que busca su destitución. Eliseo Azuero, asambleísta procesado judicialmente que está prófugo desde hace más de 40 días, apareció en una grabación hecha en un lugar desconocido. Esta es la respuesta que envió a la comisión multipartidista que indaga un pedido de destitución en su contra. Durante la exposición aseguró que nada tiene que ver con el caso Pedernales ni con Daniel Mendoza. Porque ustedes no van a tener un documento que pruebe que yo hice tráfico de influencias. No van a tener un documento que diga que yo gestione recursos. Según Azuero, la transcripción que tiene Fiscalía sobre una conversación entre él y Mendoza está tergiversada y explica que cuando se refiere a sus compañeros de bancada recibiendo algo, no era precisamente dinero. Yo al señor Daniel Mendoza le dije, bueno, sí cogieron. ¿Pero qué cogieron? No dije que era dinero. Cogieron una idea por la que íbamos a ser perseguidos. Según Azuero, esta idea que impulsaban era para modificar la ley amazónica. También aseguró que no fue él quien recomendó a la ministra Romo a René Tamayo, quien también está procesado, para que dirija el servicio de contratación pública. Los que le nombraron tienen que saber si yo di o no di un documento, si llamé o no llamé. Insiste en que su estado de salud es lo que no le permite hacer frente a este proceso judicial y dio a entender que este video será la única prueba de descargo que presentará. La comisión lo declaró en rebeldía mientras la indagación continúa, pues hasta el 5 de septiembre tiene plazo esta mesa legislativa para elaborar el informe al Pleno que recomiende o no la destitución de Azuero, informó
Carolina Basante. El fiscal provincial de Pichincha, encargado Alberto Santillán, solicita al juez competente se señale día y hora para, en audiencia reservada, se revisen las medidas cautelares de la prefecta Paola Pavón. Esto por una supuesta alerta de fuga tras ser llamada a juicio por rebelión. A 4 días del llamamiento a juicio por el supuesto delito de rebelión a la prefecta Paola Pavón, el fiscal provincial de Pichincha, encargado Alberto Santillán, con base en un informe policial donde se le alerta que Pavón estaría solicitando asilo político en la Embajada de México, pide al juez competente se señale día y hora para que en audiencia oral reservada y contradictoria se revisen las medidas cautelares. Quiero finalizar esta rueda de prensa diciéndole a la Fiscalía Provincial de Pichincha, diciéndole a la Administración de Justicia que estoy aquí, que estoy en suelo ecuatoriano, que permaneceré en la provincia de Pichincha, porque soy la prefecta electa por los pichinchanos y las pichinchanas. Al respecto, en su cuenta de Twitter, la Embajada de México manifiesta, ante diversos señalamientos, la Embajada de México en Ecuador informa que no ha recibido solicitud de asilo de ningún nacional ecuatoriano. La única posibilidad para que se me sustituya las medidas, es decir, el grillete, la presentación en fiscalía por prisión, es porque yo haya incumplido esas medidas. No he incumplido las medidas. Me sigo presentando todos los lunes en fiscalía. De hecho, de aquí me desplazo a fiscalía a presentarme como lo hago, todos los lunes a las 5 de la tarde. Sigo con prohibición de salida del país. La prefecta Pavón no descarta acudir a organismos internacionales para denunciar lo que ella califica como persecución política, informó Héctor Romero. El ejército ecuatoriano detectó infiltraciones de grupos irregulares en el territorio nacional, así lo confirmó el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín. Las operaciones de uniformados habrían repelido a dichas fuerzas subversivas. Como parte de los operativos que dieron como resultado determinar que existe infiltración de grupos irregulares, las Fuerzas Armadas habrían ejecutado acciones in situ y también de reconocimiento del área. Aplicación de drones para especificar los lugares exactos, incluyendo soldados IDIAS que son entrenados en las selvas. Los detalles de estas acciones de protección del territorio en la frontera norte son calificados por la autoridad de altamente satisfactorios. Tengan tranquilidad y que conozca que tienen Fuerzas Armadas, el ejército ecuatoriano altamente capacitado y profesional. El desenlace de las incursiones de Fuerzas Armadas han conseguido el decomiso de armamento, municiones y explosivos. De Puerto El Carmen hacia el extremo oriental hasta la triple frontera, que son los lugares en donde se han tenido reseñas de infiltración y que han sido repelidas. Los detalles de estas acciones militares se hacen públicas posterior al arribo del ministro Jarrín a Lago Agrio, para ponerse al tanto de las operaciones que se intensificaron en la zona desde el pasado 21 de agosto, informó Javier Rosero. En Ecuador estaría por confirmarse el tercer caso de reinfección de COVID-19. Según expertos, la sintomatología de alguien que adquiere nuevamente la enfermedad no puede ser estandarizada. Estos casos se presentaron cuando el país registra más de 113.000 casos confirmados. Los datos confirman que en Ecuador los casos positivos por COVID-19 no muestran tendencia a disminuir. Así podemos de forma general mostrar que a inicios del mes existían 86.232 personas infectadas por coronavirus. Para este 31 de agosto el número de contagios está en 113.767. Es decir, que del 1 al 31 de agosto aumentaron 27.535 positivos. Pero con el aumento de casos durante agosto han llegado también los primeros reinfectados, de los cuales se conoce serían 3. El primero es de Quito, quien en mayo dio positivo y hoy está nuevamente con COVID-19. Al alinear los dos genomas, nos dimos cuenta que presentaban variaciones en los genomas, es decir, tenían sitios de mutación diferentes. El segundo es una persona de Guayaquil, misma que trabajaría en el área de cuidados intensivos de una casa de salud. Entre miércoles y jueves nosotros podíamos tener el resultado y decir si en realidad se trató de una reinfección. En Cuenca existe otro posible reinfectado. Se trata de un profesional del volante diagnosticado en mayo, quien en agosto tuvo resultado positivo.
El determinar si existe reinfección y no una reactivación del virus es motivo de análisis. No podemos establecer un patrón, claro. Entonces, esto depende más bien de la respuesta inmune de cada una de las personas y de la cepa a la que te expongas también. Los expertos coinciden que ante el aumento de contagios a nivel nacional, así como para evitar posibles reinfecciones, lo único que actualmente se puede hacer es continuar con las medidas de bioseguridad, el constante lavado de manos y utilizar mascarilla, informó Javier Rosero. El municipio de Quito ajusta nuevas medidas restrictivas para el mes de septiembre. Según el alcalde Jorge Yunda, aún se analiza la apertura de gimnasios y centros de diversión nocturna. Además dijo que se mantendrán los operativos y la restricción en la movilidad. Quito tendrá nuevas medidas restrictivas desde el 12 de septiembre. Las cifras de contagios y el irrespeto a las normas de bioseguridad preocupan. Por lo tanto, el alcalde Jorge Yunda anunció que se mantendrán los controles en ciertos sectores. Seguir luchando con todavía este sector de la población, de todas las fiestas clandestinas que desactivamos, que generalmente son de personas jóvenes. Sobre disposiciones que regulan las actividades en el espacio público, canchas deportivas, gimnasios, discotecas y centros de diversión nocturna, aún se analiza su apertura. Gimnasios que quieran trabajar al aire libre, que puedan realizarlo al aire libre, será importante. En discotecas le veo también un poco complicado y difícil por el momento. Mientras que varios ediles explican que hay normas que podrían facultar multas a ciudadanos por la inobservancia a las normas. Por otro lado, dicen que el Consejo tiene que acelerar la marcha para aprobar o reformar ordenanzas. Hagan cumplir lo que ya está en las ordenanzas. Existen sanciones, existen montos. Que los negocios abran a determinadas horas. Eso habrá que regularlo a través de ordenanza. Sin embargo, el nuevo reto de reactivación económica de la ciudad llega sin los recursos que el gobierno central adeuda. Todavía no le ha asignado más de 400 millones de dólares que le debe a la ciudad capital. En todo caso, hay medidas que están definidas. La reapertura de los terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe con un aforo del 40% desde el 2 de septiembre. La restricción de movilidad por placas par o impare. La emisión de los salvoconductos será competencia del municipio de Quito. Los salvoconductos los entregaremos en forma técnica y a quienes lo necesiten para seguir levantando esta ciudad. Otras medidas se analizarán este martes en el Pleno del Consejo Metropolitano. Informó Priscila Cadena. Atención, una fiesta de bautizo con 80 personas en el centro histórico terminó con agresiones a la policía y agentes de control que rompieron el festejo durante el horario del toque de queda. Al menos 4 personas fueron detenidas en los incidentes. Pailas, adoquines, baldes de agua fría y palos fueron arrojados a varios agentes del sector del Panecillo en el centro de Quito, mientras se realizaban controles de toque de queda. Tuvimos un inconveniente en una casa en donde se estaba llevando una fiesta clandestina. Es así que fuimos recibidos con botellas, insultos y agresiones. Algunos uniformados e incluso un trabajador de este medio de comunicación resultaron heridos a causa de la agresión por parte de ciudadanos que se encontraban incumpliendo las normas sanitarias y de seguridad. Tenemos ahí un servidor policial herido, la señora comisaria también que fue lesionada y un servidor de la Agencia Metropolitana de Control. Tras una denuncia ciudadana, la policía llegó al sitio en donde al menos 80 personas estaban reunidas celebrando un bautizo la noche del sábado. Varios de los asistentes se encontraban en estado etílico. Por llamada telefónica de los vecinos nos indicaron que estaban con alto volumen e ingiriendo bebidas alcohólicas. Entonces asistimos al lugar. En el lugar estaban niños, mujeres y hombres de todas las edades.
Al finalizar la fiesta, algunos salieron tras ser registrados por las autoridades. Sin embargo, otros se mostraron resistentes, poniendo en riesgo de posible contagio a las demás personas. Yo soy el dueño de casa, yo soy el dueño de casa. Ahí está, yo soy el dueño de casa, yo soy el dueño de casa, señor, yo soy el dueño de casa. El grupo de operaciones especiales GOE llegó al sitio para intervenir y detener a los implicados. Uno a uno fueron trasladados a las patrullas. Por esa situación y debido a que lesionaron a funcionarios públicos y funcionarios policiales, fueron aprehendidos una señora que tiene una boleta de captura y 3 ciudadanos. Los controles que se realizan pretenden evitar la propagación del coronavirus, que en el país han cobrado la vida de 6.555 personas. Con cámara de Jorge Albuja, informó Valeria Navarro. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. En Manta, la Agencia de Regulación Sanitaria decomisó dentro de un consultorio médico privado casi una docena de botellas de dióxido de cloro que eran comercializadas pese a su prohibición para el consumo humano. Durante el operativo se incautaron medicinas sin registro sanitario. Al menos 12 botellas de dióxido de cloro que se comercializaban dentro de un consultorio privado en un centro médico de Manta, provincia de Manabí, fueron decomisadas. Las autoridades presumen que era utilizado como cura contra el COVID-19, pese a su prohibición para el consumo humano. En una oficina donde atiende un doctor, ¿no? Directamente es un médico, doctor de turno, tenía en su despacho algunos de estos productos, que se llama dióxido de cloro. Y como conocerán ustedes, pues está prohibido. El operativo, liderado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y la Comisaría Nacional de Policía, también permitió la incautación de medicinas sin registro sanitario. Nosotros hemos recibido una denuncia a través de nuestro aplicativo ARSA Móvil sobre productos sin registro sanitario. Se acudió al lugar y se han identificado productos como el dióxido de cloro, como la solución milagrosa del dióxido de cloro, que no cuentan con registro sanitario ecuatoriano. Durante este procedimiento de control se hizo un llamado a la población para que denuncien si en algún establecimiento o vivienda se comercializan productos prohibidos para el consumo humano. Seguimos seguimos en la lucha de combatir estos productos que, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, no existe ningún producto que sea comprobado que demuestre su eficacia contra el COVID-19. Sobre las sanciones por la venta de dióxido de cloro se adelantó el inicio de una acción administrativa. Por parte del ARSA, el dueño tiene que presentar documentación, verificar de dónde es el producto, quién se lo vendió y todo. Este producto va a tener su proceso. Sobre este caso no hubo pronunciamiento de representantes de esta casa de salud, tampoco del médico investigado. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En Argentina, un adulto y un niño fallecieron con paro cardiorrespiratorio causado por ingerir dióxido de cloro. En otros países, diversos profesionales enfrentan procesos penales por recomendarlo. El consumo de dióxido de cloro continúa siendo un tema de sensible debate acerca de los presuntos beneficios preventivos y curativos contra el COVID-19, frente a los riesgos para la salud. En el panorama internacional, la ingesta de este químico cobró la vida de 2 personas en Argentina. La primera víctima fue un hombre de 55 años en la localidad de Jujuy que tomó 1,5 litros de agua mezclada con dicho desinfectante, que le causó, según el informe legal de su autopsia, un paro cardiorrespiratorio. Él ingirió dióxido de cloro y le produjo una afección estomacal, le produjo vómitos. Mientras que el segundo afectado fue un niño de 5 años en la provincia de Neuquén, el cual falleció hace un par de días con la misma afección por un tratamiento preventivo contra coronavirus, suministrado por sus padres a pesar de ser una sustancia cuya venta está prohibida. Para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades no cuenta con estudios que demuestren su eficacia, no posee autorización alguna por parte del Ministerio de Salud de la Nación ni ANMAT para su comercialización y uso. Sin importar que el dióxido de cloro es médicamente reconocido como nocivo para la salud, una presentadora de televisión argentina recomendó su consumo abiertamente y ahora enfrenta una denuncia por incentivar una práctica prohibida en el país. Una situación similar vive en un grupo de 5 médicos peruanos en Arequipa, los cuales se encuentran en un proceso ético-disciplinario por promover dicha sustancia como un tratamiento para pacientes con COVID-19.
De igual forma, en Ecuador, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, prohibió la venta del dióxido de cloro desde el año 2010. Sin embargo, un galeno en la ciudad capital lo consumió por un par de días y asegura haberse librado de milagro. Yo estaba al borde de la muerte. Solo un médico que tomó y que se salvó. Sin importar sus contraindicaciones, el Parlamento de Bolivia aprobó el pasado 5 de agosto la ley que apoya el uso de dicho químico como tratamiento para el... Así es, existe inconformidad por parte de los maestros. La UNE anuncia que se movilizarán porque no han recibido sus salarios a tiempo y por ello han presentado una acción de protección. Las clases para el régimen Sierra Amazonía iniciarán este martes 1 de septiembre, pero iniciarán con vacíos, dice la presidenta de la UNE. Pues hay maestros que, además de la difícil situación por la COVID-19, no tienen recursos para afrontar la modalidad virtual. La paralización lo harán los propios maestros, puesto que muchos no van a tener internet. Vargas asegura que la crisis se ahonda, pues muchos de los maestros están impagos desde julio. No se ha pagado a los 169,000 docentes del mes de agosto, que ya está feneciendo, y tampoco ha sido pagado al 70% del magisterio el sueldo de julio, es decir, pagan por partes. Cansados dicen estar y preocupados, es por ello que se movilizarán este martes. En Quito se concentrarán en el Ministerio de Educación y de allí acudirán al complejo judicial donde se desarrollará la audiencia, pues han interpuesto una acción de protección contra el Ministerio de Finanzas para que se les cancele sus haberes. La Unión Nacional de Educadores ha convocado a la movilización. Ha convocado justamente a que los maestros pues salgan, rompan esa línea invisible y puedan ser visibilizados. Aunque no descartan tomar más acciones, de hecho sostienen. Entonces nosotros lo que no descartamos es ir radicalizando las medidas de hecho. Del otro lado de la moneda está el Ministerio de Educación. La ministra Montserrat Kramer asegura que se han pagado las obligaciones del mes pasado. Estamos en este momento ya el mes de julio, nos pusimos al día con el mes de julio, estamos con el mes de agosto que ya se cumple y bueno, este es el desafío. Informó Marilyn Caramillo. Cerca de 2 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía volverán a clases bajo la modalidad virtual este 1 de septiembre. Pero son varios los desafíos y retos que enfrentan las familias y los maestros en medio de la pandemia. Este nuevo año escolar iniciará desde casa con clases virtuales en medio de los efectos de la pandemia por el COVID-19. Con ellos son los nuevos retos que deberán enfrentar los estudiantes, maestros y padres de familia. No solamente se trata de que aprendan a manejar plataformas o aprendan a utilizar algunos mecanismos, sino también esa convicción, ese amor. Eso es muy importante, así es que tiene que haber un compromiso nacional. Todavía hay algunas falencias a puertas del nuevo año escolar que preocupa a quienes están vinculados al ámbito educativo. Solo el 45% de los hogares cuenta con acceso a Internet. Y por supuesto está el Estado ecuatoriano, el gobierno, los municipios que tienen que ayudar a generar conectividad para que no se quede ni un niño ni una niña sin la capacidad de conectarse, sin tener una tablet, un teléfono. En esta nueva normalidad, muchos padres y madres de familia volverán a sus trabajos. Por lo tanto, expertos sugieren implementar estrategias de monitoreo con el único fin de evitar exponerlos a sitios inseguros en las redes o plataformas. Revisar a través de los navegadores, ¿no? Se puede instalar controles parentales para por lo menos revisar a qué páginas de ellos acceden. Podemos instalar aplicaciones como Family Link de Google. Son varias las alertas sobre algunos riesgos cibernéticos para los estudiantes, que pueden ir desde conocer a alguna persona con una falsa identidad hasta el ciberacoso. Conversar con los hijos como padres de las conexiones con extraños que hagamos en estos días. Los pederastas igualmente buscarán maneras de conectar hoy con los chicos, inclusive usan identidades falsas de los chicos. Son los nuevos desafíos en la educación virtual. Cerca de 2 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía regresarán a clases este 1 de septiembre. Informó Priscila Cadena. En lo que va del 2020, 6 pistas clandestinas destinadas para tráfico de drogas han sido descubiertas por la policía. Hasta la fecha, 63 toneladas de droga han sido decomisadas, 10 más que en el 2019.
Dicen que los golpes a las organizaciones narcotraficantes han sido contundentes. Las unidades de inteligencia de la Dirección Nacional Antinarcóticos en los 8 meses del 2020 han descubierto 6 pistas clandestinas construidas en fincas y terrenos ubicados en sitios estratégicos. Se ubica en el perfil costanero por la topografía que facilita la apertura y el acondicionamiento de las mismas. De las 6 pistas, una fue hallada en la provincia del Guayas, 2 en Santa Elena, 3 en Manabí, repartidas en Jipijapa, Jama y Montecristi. Así también en este año, 2 aeronaves de matrícula extranjera fueron halladas en Santa Elena y Manabí. En estos lugares gocen de mayores facilidades para el acopio de las sustancias y el abastecimiento logístico que requieren para el transporte a través de las aeronaves a diferentes partes de Centroamérica y Norteamérica. Antinarcóticos entregó cifras del 2003 hasta el 2020. En la lista constan 24 pistas identificadas, 11 de estas controladas y 13 clandestinas. Las aeronaves suman 26, 9 encontradas en Manabí, 8 en el Guayas, 4 en Los Ríos, 3 en Esmeraldas y 2 en Santa Elena. De estas 17 fueron decomisadas, 8 siniestradas y una abandonada. En su gran mayoría sí hay esa referencia de las aeronaves, son de proveniencia de México. De enero a agosto han logrado el decomiso de 63 toneladas de droga. El año pasado a la misma fecha llevaban 54, que los trabajos no se detienen. En fin de ejecutar la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado. La pandemia no paró a las organizaciones narcotraficantes, tampoco a la policía. En Quito informó Iván Casamén. Ahora, como lo anunciamos, el descuido de edificaciones patrimoniales ha llevado a que la ignorancia termine por destruir bienes históricos. La hacienda Cataguango, que perteneció en su momento a Manuela Sáenz, es un claro ejemplo. El lugar, en más de una ocasión, ha sido visitada por buscadores de tesoros que han destruido la edificación. Llegar hasta la hacienda Cataguango y adentrarse en sus instalaciones es como regresar en el tiempo. Cada detalle de su estructura nos ubica por ahí en 1822, cuando Manuela Sáenz y Simón Bolívar pudieron consumar su amor. Aquí vino a hospedarse Simón Bolívar y Manuelita Sáenz, planificando para la última batalla del 24 de mayo. De aquella época al día de hoy, de la suntuosa hacienda solo quedan destellos, pues en primera instancia los buscadores de tesoros se han encargado de desbaratar duelas, paredes y hasta adornos externos de los pasamanos que dividen la casa del jardín y el jardín de la piscina. Aquí hay un grupo de invasores que buscan, lo primero la destrucción, buscan tesoros según ellos. En verdad, la codicia es tal que la estructura de la chimenea de esta casa de hacienda se encuentra despojada. Los pisos de madera curada rotos y varias paredes de grueso adobe perforadas. Piedras preciosas, monedas de oro y plata, joyas pertenecientes a Manuela Sáenz son lo que en el imaginario buscan ostentar. Mas aquí lo único que tiene valor es la historia. Y de hecho hoy se van llevando los cables de luz, están llevando los hierros, todo lo que es metal, las ventanas, unas cerraduras de bronce que tenía cada puerta. Todos los vecinos del barrio que lleva el mismo nombre de la hacienda Cataguango sienten impotencia por lo que sucede, más aún aquellos que vivieron en carne propia el cuidado de la estructura. Señor Fabián, a ver, usted dice que trabajó aquí cuando fue niño. Sí, yo trabajaba cuando fui niño a partir de los 13 años más, porque mi padre fue albañil y jardinero de esta hacienda. ¿Por qué se descuidó tanto esta hacienda? ¿En verdad guarda tesoros? ¿Será cierto que es un bien histórico perteneciente a Manuela Sáenz e inventariado como patrimonial? Averígüelo junto a nosotros en nuestra siguiente entrega. Informó Javier Rosero.